les quiero hacer una invitación. Y es a que recordemos al principito, que pensemos, que tratemos de ver la presentación, que tratemos de pensar en el momento en que vivimos, pero veámoslo con el corazón, no con los ojos solamente. Porque como el principito nos recuerda, lo esencial solamente puede ser visto con el corazón y es invisible a los ojos. Y si ustedes ven esta imagen, ustedes recordarán que el principito le preocupaba que el aviador no estuviera asustado, porque es una imagen aterradora, una boa comiéndose un elefante. Pero el aviador veía un sombrero porque estaba viendo con los ojos de un adulto. Había perdido esa capacidad de soñar y de ver más allá que tienen los niños. Y si lo planteamos al contexto actual, no solamente el de la pandemia, que es definitivamente dominante en las conversaciones, sino el de transformación digital que ya estábamos experimentando, que algunos llaman la cuarta revolución industrial, otros lo llamarán la segunda de las máquinas, la era digital, la economía del conocimiento. Todos al final del día van en la misma dirección. Hay una transformación profunda de la sociedad y lo que ha pasado con el COVID, además de ser una tragedia desde el punto de vista de la salubridad y del riesgo para la vida de muchas personas, también ha sido desde el punto de vista de la transformación digital un acelerador de esos procesos. Cuando nos ponemos en ese contexto, nos damos cuenta que el cambio fundamental que se está dando en la economía, en la sociedad, en la forma en la que hacemos las cosas, la cultura, los contenidos, la identidad, los servicios de carácter creativo cobran un mayor valor en la creación de oportunidades, en la agregación de valor, en los encadenamientos, en el emprendimiento. Es decir, en la medida en que nos volvemos una economía más digital, una sociedad más digitalizada, la cultura cobra un papel mayor. Esto se puede explicar de muchas maneras económicas. Una de ellas es muy simple y es que las tecnologías de las primeras tres industrializaciones eran tecnologías que de una manera u otra afectaban la productividad de manera muy positiva en el mundo de lo físico, en el mundo de las manufacturas. Pero la cuarta revolución industrial realmente afecta la productividad y le da un rol preponderante a las ideas. Y cuando entramos a un mundo donde las ideas son dominantes, donde la figura dominante de la creación de riqueza no es el capital, sino la creatividad, entonces la cultura juega un papel central. Es por esto que nosotros definimos a la economía naranja como un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica del país. Y con un enfoque muy fuerte en las regiones, porque al final del día la identidad, y ustedes también lo saben igual que nosotros, no es un tema que se genere de manera homogénea, es una combinación de identidades y la forma en la que la diversidad opera es cuando uno realza los valores de lo local, cuando uno va a los territorios, cuando uno va a los grupos étnicos, cuando uno va a los grupos que piensan de manera diferente y tienen diferentes formas de expresarse y se apropian de la cultura, se apropian de las artes para generar modelos de expresión, para generar modelos de participación. Y cuando esa participación se transforma en bienes y servicios como pues puede ser una obra de arte, un libro, una película, una canción, lo que tenemos entonces es una transformación de la economía a partir de la cultura, un impulso al desarrollo y la creación de oportunidades a partir de esa diversidad cultural. Entonces, eso nos lleva a primero a hacer una definición. Y esa definición es destacar. Cuando hablamos de economía naranja, estamos hablando de tres grandes grupos de actividades. Un grupo son las artes y el patrimonio. Ahí encontramos todo digamos, lo que es normal entender como arte, como por ejemplo las artes visuales, las artes escénicas, el turismo que está ligado al patrimonio cultural, es decir, el turismo cultural y la educación relacionada con la formación. Ahí tenemos obviamente una serie de actividades como la pintura, los conciertos, las cocinas tradicionales, inclusive pues la formación en artes o en música. También tenemos un segundo grupo que también es muy reconocido como parte de la cultura, las industrias culturales. Ahí tenemos a la editorial, a la audiovisual y a la fonográfica. Ahí es donde generalmente vemos lo que fue el debate dominante de la cultura durante el siglo XX. Es decir, cuando pensamos en el siglo XX en términos culturales, no de alta cultura, sino de cultura popular, de debate cultural global, vemos a la radio, a la televisión, al cine, ¿cierto? Al libro, siendo dominantes en ese debate. Y en esa medida, pues, digamos, fue una época en la que la comunicación unidireccional de cultura fue dominante. Uno asistía al teatro a ver una película, uno en la casa veía un programa de televisión, uno se sentaba con un libro a recibir el contenido de ese libro. Por supuesto, toda la cultura se transforma entre nosotros cuando nos apropiamos de ese contenido y lo convertimos en parte de nuestro ser, de nuestra identidad, de nuestro intelecto. Pero en el mundo moderno
hay un grupo que llamamos creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos. Algunos dicen a esto también industrias creativas. Y las industrias creativas también se puede decir que engloban a este grupo y al de industrias culturales si uno quisiera. Pero lo relevante aquí es entender que aquí tenemos principalmente medios digitales, diseño, publicidad, temas de arquitectura, temas de software como los videojuegos. Y cuando vemos esto, vemos que aquí hay una cantidad importante de actividades que son interactivas. Y el debate cultural en el siglo XX es cada vez más una conversación y menos una conferencia. En ese orden de ideas, ustedes se dan cuenta que la industria de los videojuegos hoy por hoy genera ventas superiores a la de todo el audiovisual. Lo mismo que vemos que las redes sociales son dominantes en términos de difundir información por encima de los medios tradicionales que tendrían a ser unidireccionales. Fíjense cómo, así como en su momento cuando llegó el cine no reemplazó ni eliminó al teatro, sino que evolucionó al teatro y le generó unos nuevos nichos de mercado. Lo que está pasando hoy en día con la transformación digital es que nuevas expresiones culturales no eliminan las expresiones que ya traíamos, sino que las transforman y ocupan espacios diferentes. Entonces lo que estamos viendo es una transformación muy acelerada de la forma en la que se hace y se vive la cultura. Y esto pues es algo que tenemos que tener presente, porque pues si no tenemos presente, como diría Ayn Rand, uno puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. ¿Cómo trabajamos entonces desde el Ministerio de Cultura y en particular, pero en el gobierno de Colombia en este momento en general? Pues pensamos en un para qué. O sea, ¿para qué es que queremos hacer una transformación? ¿Cuál es la razón de estas transformaciones y de qué manera es que nosotros vamos a enfrentarla? Lo primero que hacemos es plantearnos tres principios y son muy simples. Lo primero es que todo lo que hagamos, ¿cierto?, en relación con el desarrollo de la economía naranja, tiene que partir de que se promocione la diversidad de las expresiones culturales. La ley naranja en Colombia, la ley 1834, está fundamentada en la Convención de 2005 de UNESCO, que es la Convención para la Protección y Promoción de las Expresiones Culturales. En ese sentido, se trata de entender que el rol del desarrollo que juega la cultura en nuestras sociedades no es simplemente alrededor de generar un impuesto, de generar un empleo, de generar un valor para el inversionista de capital. No, está alrededor de promocionar el valor de la diversidad, es decir, en la generación de capital cultural y social, su acumulación y su generación de bienestar en la sociedad. Entonces, lo primero es ese pilar. Segundo pilar, que todo lo que hagamos genere conocimiento que nos permita precisamente hacer innovación pública. Es decir, poder hacer un seguimiento de sistemas de información, de recolección de datos, de análisis, de investigación, de conocimiento del sector, que nos permita entender mejor los efectos de la política pública y las necesidades del ecosistema creativo para poder ser vigente, para poder ser valioso para la sociedad, para poder ser, digamos, propicio para que el creador encuentre las herramientas que necesita, bien sean herramientas de capital, herramientas de formación, herramientas de acceso a un mercado o de acceso a una comunidad para poder compartir su arte y su expresión. Y el tercer pilar es que lo que hagamos debe estar fortaleciendo y generando oportunidades. Estas oportunidades esencialmente son de dos tipos, de formación, es decir, de crecimiento personal, o de trabajo, es decir, de ocupación para generación del ingreso. En este sentido, cuando tenemos estos tres pilares combinados, pues vemos que hay una serie de elementos alrededor: la formación artística, la formalización de los oficios y las artes, la inclusión de las agendas de creativas que estamos haciendo en los territorios para que los planes de desarrollo local incluyan a la cultura de una manera que sea holística y no simplemente alrededor de una aproximación cerrada, digamos, culturalista, sino que entienda el rol del desarrollo y que genere oportunidades para la comunidad, para un empresario, para un artista, para un formador, para un oficial de gobierno en materia de hacer política pública, la infraestructura cultural, las áreas de desarrollo naranja que nosotros llamamos en Colombia, que son los distritos creativos que hemos visto con tanto éxito en Buenos Aires, en Lisboa, en Madrid, en Londres, en Miami, pues son estos distritos creativos donde estamos promoviendo la clusterización de las actividades culturales. Obviamente buscamos un aumento en el número de ocupados. El 2019 fue muy bueno, logramos el mayor nivel de empleo en el sector cultura en la historia. Pues obviamente la pandemia nos ha generado una situación bien complicada y que estamos en este momento sorteando. Estamos buscando también aumentar las exportaciones, que aumentar las exportaciones en cultura no solamente es vender, también es que nuestra cultura llegue a otros países, y eso también abre puertas en lo cultural, en lo comercial, en lo económico, en lo social, en lo político, y finalmente pues se genera un crecimiento del valor agregado. Fíjense cómo todo esto es un círculo virtuoso.
Es decir, no se trata de que vamos a hacer valor agregado, no, tenemos que hacer valor agregado, pero para hacer valor agregado tenemos que invertir en formación, para eso tenemos que también tener infraestructura, tenemos que trabajar en el mejoramiento de nuestras ciudades, en mejorar la ocupación, en aumentar exportaciones, en mejorar la calidad del consumo cultural, la formación de los públicos es fundamental. En fin, estamos hablando de una aproximación integral al desarrollo. ¿Cómo lo estamos haciendo? En Colombia entendimos que el desarrollo cultural no es una responsabilidad del Ministerio de Cultura. Es decir, el Ministerio de Cultura es el responsable de política pública, pero la cultura es transversal en el desarrollo. Hay elementos de cultura que están relacionados con el Ministerio de Comercio, porque pues como ya mencionamos, la cultura se exporta y también se importa. En ese orden de ideas, pues tenemos que trabajar de la mano del Ministerio de Comercio. Tenemos que trabajar también con tecnologías digitales, y ahí está el Ministerio de las TIC. Tenemos que también pensar en las políticas laborales, cómo se emplean los artistas, cómo se emplean los técnicos que trabajan con los artistas, cuáles son los modelos de contratación. También tenemos que pensar en la formación, por eso está el Ministerio de Educación. También pensamos en el rol de la cultura en temas de convivencia, por eso ahí está el Ministerio del Interior, pero también eso implica el derecho de autor y por eso está la Dirección Nacional de Derecho de Autor. También, cuando estamos hablando de desarrollo, tenemos que pensar en la coordinación de todas estas actividades y para eso está el Ministerio de Hacienda, para que los presupuestos estén armonizados, lo mismo que nuestro Departamento Nacional de Planeación, para que las inversiones estén armonizadas. También necesitamos información estadística, por eso tenemos al Departamento de Estadísticas, que es el DANE, y por supuesto necesitamos que a nivel local haya recursos de financiación en los territorios, porque en Colombia, como en México, la inversión en cultura se hace de manera descentralizada, es decir, el ministerio es responsable de la política, pero la ejecución es responsabilidad de los departamentos, que son nuestros estados, y los municipios. Y finalmente, pues tenemos que pensar en que si hay formación para el trabajo, esta formación tiene que ser pertinente. El SENA es nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, que es la entidad encargada de la formación para el trabajo, que está muy articulada con el sector privado y crecientemente ha venido encontrando que en el sector creativo hay una cantidad muy importante de empresas que necesitan un capital humano mejor capacitado para trabajar, un capital humano con una mejor visión del emprendimiento, un capital humano con habilidades de, por ejemplo, de bilingüismo técnico. Tenemos también una serie de entidades como Artesanías de Colombia, para trabajar con los artesanos, Bancoldex para buscar la financiación de las empresas, Impulsa, que es nuestra agencia de innovación y emprendimiento, con ella trabajamos en la aceleración y en la exponencialización de empresas con potencial de crecimiento para convertirse en jaguares, en unicornios, en cualquier tipo de animales que representan el emprendimiento de la era moderna, de las startups. Trabajamos con Fontur porque entendemos que tenemos un trabajo pues, que es simbiótico con el sector del turismo, porque además queremos que el turismo en Colombia deje de ser un turismo de playa brisa mar, que suele ser a veces inclusive nocivo para las comunidades y que sea un turismo de experiencias conectado con la cultura, conectado con la posibilidad de entender y llevarse un pedacito de Colombia y de esa manera crear vínculos más profundos con los visitantes. Trabajamos con Colombia Productiva, que es una iniciativa del gobierno nacional encargada precisamente de mejorar las condiciones de transformación digital de las empresas. En fin, y trabajamos más o menos con otras 10 entidades del gobierno nacional y a eso le llamamos el Consejo Nacional de Economía Naranja. Son 12 entidades que conforman este consejo, lo preside el Ministerio de Cultura, pero alrededor de él funcionan otras 15 a 20 entidades dependiendo de la sesión y nos sirve como un organismo de coordinación para precisamente transversalizar los efectos y la toma de decisiones que afectan el desarrollo de la cultura y el rol de la cultura en el desarrollo. ¿Y cómo estamos pensando esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar un poco el paradigma y la mentalidad. Ustedes recordarán que cuando el Principito llegó al planeta más pequeño de su travesía, llegó a un planeta donde había un farolero. Ese farolero seguía una consigna, y esa consigna era aprender y apagar el farol, decir buenos días, decir buenas noches. Pero esa consigna funcionaba muy bien cuando el mundo, cuando esa tierra giraba más despacio. Fíjense cómo las condiciones de tecnología, la interconexión internacional entre todos nosotros, hace 10 años pensar en esta conferencia de esta manera, esta conversación que vamos a tener hoy, desde Querétaro hasta Bogotá, habría sido casi imposible. Implicaba con toda seguridad que yo tuviera que viajar. Si hablábamos de una conexión digital, pues tocaba buscar quién tenía una sala especializada a un costo elevadísimo por minuto del uso de esa sala para una conversación de este tipo. Hoy en día es prácticamente gratuito tener este tipo de conversaciones entre cualquier lugar del mundo. Y fíjense cómo esa consigna que seguía el farolero, al principio le sorprendió, porque mientras que el farolero estaba enfocado en la consigna,
de prender y apagar el farol, ¿cierto? Y de cumplir con esa normativa, se estaba perdiendo de lo que estaba pasando en el mundo gracias a que giraba más rápido. Y es que en un periodo de 24 horas podía compartir 1440 puestas de sol. Entonces, ahí el principio que nos hace reaccionar. ¿Qué consignas tenemos atrapadas en la cabeza que no nos dejan ver esas 1440 puestas de sol? Pues bueno, lo que estamos trabajando nosotros entonces es una aproximación integral. Aquí al lado izquierdo de sus pantallas ven nuestra rosa de los vientos. Ese es el resumen gráfico de la política integral de economía naranja, donde vemos las 7 I's, pero voy a empezar por los antecedentes que están en la mano derecha. Esto no fue un tema que un día el presidente Iván Duque y Felipe Buitrago se despertaron y dijeron, inventémonos alguna vaina y le ponemos economía naranja y listo. No, aquí hay antecedentes. El desarrollo de la economía creativa, de los conceptos detrás de la economía creativa, son producto de múltiples conversaciones, yo diría miles de conversaciones, de miles de documentos, de interminables discursos y debates internacionales sobre el rol de la cultura. Pero si hay un punto de inicio para esto, uno podría decir que fue en Mundiacult, en Ciudad de México, en 1982, cuando las autoridades de 126 países, auspicios de UNESCO, sacaron la primera declaración que reconocía el rol de la cultura en un desarrollo integral, en un desarrollo humano sostenible. Esto fue hace casi 40 años. La visión de quienes en ese momento previeron que el mundo estaba cambiando y que la cultura jugaba un papel cada vez más importante en los asuntos de desarrollo, pues hay que aplaudirlo. Pero en Colombia, pues esto tuvo implicaciones. En la Constitución del 91 ya se reconocía el derecho al acceso a los medios para disfrutar y expresar las diferentes formas culturales. Nos reconocimos como un país pluriétnico y multicultural, pero además reconocimos que el desarrollo no era integral si la cultura no era parte de ese desarrollo. Eso se vio reflejado en un primer Plan Nacional de Cultura que fue válido durante 2 años. Luego tuvimos una Ley General de Cultura que además estableció los conceptos de lo que llamamos aquí en Colombia economía y cultura, que es lo que ha evolucionado a llamarse hoy economía naranja. Y tenemos una serie de elementos que están en el Plan Decenal de Cultura, tenemos una serie de documentos de política que han establecido este tema. La Convención de 2005 de UNESCO que les comenté, es una convención construida precisamente bajo los mandatos de Mundiacult en el 82, y esa convención precisamente es la inspiración o la parte internacional que justifica la evolución de Colombia en esta materia. También estamos hablando de una serie de leyes que promueven el cine, que promueven los espectáculos públicos, que nos han permitido crear industrias en Colombia en sectores culturales donde antes teníamos gente con talento, pero no teníamos estructuras para que esos talentos se convirtieran en proyectos de largo alcance. Para la muestra, simplemente en el 2003, cuando se lanza la ley de cine, en Colombia, ese año hubo 3 estrenos de películas colombianas, no hubo más. Y si miramos los 15 años anteriores al 2003, en total en Colombia hubo alrededor de 12 a 15 películas en estrenos. Es decir, hubo años en que no hubo un solo estreno de película nacional. El año pasado tuvimos 48 estrenos de películas nacionales. Entonces, el cambio que se ha dado en términos de la industria del cine en Colombia es muy bueno. Y al mismo tiempo que se ha generado una serie de películas que son de comedia, que son, digamos, más populares, se ha expandido notablemente la producción de cine de autor, la presencia de cine colombiano en festivales internacionales y los galardones y reconocimientos que recibe el cine colombiano. De hecho, este año, la película El Olvido que seremos, que es una película auspiciada con los incentivos de esta ley, es nominada en Cannes como parte de la selección oficial. Y pues imagínense, esto es un tema muy importante porque un país como Colombia, que hace apenas 20 años no tenía industria del cine, hoy en día tiene un sector de cine vibrante, que obviamente como todo lo que está pasando en este momento con la cultura en el mundo, pues está afectado por la pandemia, pero pues tenemos herramientas que nos van a ayudar a salir adelante. Finalmente, en 2017, el entonces senador y presidente de la República, Iván Duque, presentó al Congreso un proyecto de ley en el 2015 y en el 2017 quedó aprobado y se conoce como la Ley 1834 o Ley Naranja. Esa ley nos lleva entonces al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Cada presidente presenta una ley al principio del gobierno en la que establece sus
derroteros, sus metas, las herramientas con las que va a lograr ese gobierno, y a partir de eso, entonces, nosotros trabajamos una serie de medidas que estamos en este momento implementando, y finalmente en 2010 una ley de crecimiento económico que nos permitió crear también unos incentivos. Todo eso está articulado con la visión de la política integral de economía naranja, donde trabajamos en 7 IES, pero igual que el plan de desarrollo, fíjense que tiene los objetivos de desarrollo sostenible incluidos. En buena medida por la siguiente: si ustedes cogen los objetivos de desarrollo sostenible y los leen con atención, se van a dar cuenta que ni la cultura, ni las artes, ni la creatividad, ni el patrimonio son mencionados. Excepto que si ustedes le dan doble clic a los objetivos de desarrollo sostenible, van a encontrar que la cultura es el camino para lograr muchos de estos objetivos. Es decir, fíjense que la cultura no es el fin. Yo no tengo como fin hacer un cuadro, pero cuando yo hago un cuadro, cumplo con un objetivo de transformación en la sociedad, cumplo con un objetivo de conversación social, de crítica al orden, si se quiere, de construcción de imaginarios colectivos, lo mismo con el teatro, lo mismo con el libro, lo mismo con esas actividades. Cuando entendemos la cultura como un medio del desarrollo, cuando entendemos la cultura como un medio de construcción de ciudadanía, nos damos cuenta que entonces 13 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible necesitan a la cultura para poder suceder. No vamos a resolver problemas de pobreza si no entendemos los elementos culturales y aprovechamos las herramientas de la cultura para cerrar brechas. No vamos a lograr equidad de género y condiciones de equidad entre diferentes grupos étnicos y diversidades de diferentes tipos, sexuales, religiosas, lo que sea, si no entendemos el componente cultural y trabajamos con las herramientas de la cultura para construir esa equidad. No vamos a lograr ciudades ambientalmente sostenibles si no entendemos los elementos culturales y si no convertimos los patrones de comportamiento a través de la cultura en esos hábitos verdes que necesitamos. Y así sucesivamente podemos ver una cantidad importante: educación de calidad, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un objetivo que es muy particular y en el que la cultura juega un papel central, y es un objetivo que parece obvio, pero precisamente era necesario realzarlo como un objetivo en sí mismo, porque es un asunto que es difícil de conseguir, y es la coordinación, la cooperación interinstitucional. Por eso ese es mi ODS favorito. Y si ustedes se devuelven aquí a nuestro Consejo Nacional de Economía Naranja, ustedes lo que ven aquí es el ODS 17 en acción. Es una estructura de cooperación, de alineamiento interinstitucional para construir objetivos que en este caso están alineados con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de Colombia. Y vamos por las 7 I's de manera rápida. Tenemos primero, entonces, temas de información. La información es central para poder tomar decisiones. Uno no puede administrar lo que no conoce, uno no puede tomar decisiones sobre lo que no está midiendo de manera informada. Uno sin duda puede utilizar la intuición y puede utilizar la bola de cristal para tratar de guiar algunas decisiones, pero eso tiene un límite. Y el límite es que si mis decisiones sistemáticamente no están generando un impacto medible, es difícil mantener esas decisiones. Peor aún, podemos estar tomando decisiones equivocadas de manera consistente sin tener la evidencia para corregir. O podríamos estar tomando una buena decisión y al no poder comprobar su impacto positivo, la abandonamos y se desperdicia la oportunidad de continuar en un camino que funciona. Por eso es tan importante tener información, no simplemente por tener información, sino convertirla en inteligencia, en análisis para tomar decisiones. Ahí tenemos que trabajar entonces en fortalecimiento de cuentas satélites, sistemas de información, en hacer análisis cualitativos y cuantitativos de los proyectos culturales apoyados por el ministerio, en conocer mejor nuestra diversidad cultural, en catalogar mejor las fiestas y ferias, en conocer mejor la historia detrás de los sitios arqueológicos. En fin, el conocimiento, la información son centrales para la toma de decisiones, para entender nuestra cultura, para poderla realzar, para poder tomar decisiones sobre ella. Lo segundo son las instituciones. Las instituciones, muchas veces pensamos que en cultura son un ministerio de cultura. Se nos olvida que las instituciones son todos los grupos y todas las formas de coordinación que tenemos. Por eso es muy importante fortalecer nuestras instituciones. Empezamos en el caso del Gobierno Nacional con la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja, pero ya ciudades y departamentos en Colombia vienen adoptando acuerdos naranja dentro de los municipios
o ordenanzas naranjas dentro de los departamentos, y a través de ellos se crean consejos locales de economía naranja, se crean una serie de objetivos en materia de medición, en materia de transformación, de emprendimiento, etcétera. Las instituciones son muy importantes para darle una gobernanza estable, una gobernanza dinámica al sector de la cultura, y sobre todo para empoderar que en esas gobernanzas tenemos que trabajar a nivel de instituciones públicas, instituciones privadas con y sin ánimo de lucro, y obviamente también generar institucionalidades que sean público-privadas y que permitan esa coordinación en la toma de decisiones y en la generación de una legitimidad en el momento de ejecutar políticas. La tercera ahí es la de la infraestructura. Con infraestructura, pues la infraestructura es el gran nivelador de la cancha. Cuando uno está en ciudades principales, pues siempre hay un teatro, una sala de cine, un espacio cultural, un parque, tal vez una concha acústica, museo, bibliotecas, pero cuando empezamos a salirnos hacia la periferia o vamos a zonas menos densamente pobladas, encontramos grandes vacíos de infraestructura. Algunos de esos vacíos no se pueden llenar con auditorios porque los números no dan, pero en muchos casos se pueden compensar con otro tipo de infraestructuras e inclusive con una infraestructura que es invisible, que es la conectividad. Esa infraestructura es fundamental para nivelar la cancha, las oportunidades y distribuir mejor la capacidad de generar aporte a la economía, al capital cultural y social a través de la cultura y de los emprendimientos y de las iniciativas de carácter cultural y patrimonial. La cuarta I es la de industria. Y aquí por industria entendámoslo no en el sentido contemporáneo de una fábrica, entendamos industria en el sentido clásico de un ecosistema, de un compromiso por hacer que algo funcione, es decir, por lograr grandes objetivos. Y en este caso estamos hablando de un ecosistema que es el ecosistema del emprendimiento, del empresarismo cultural, de la gestión de la cultura, donde tenemos una cadena de valor que tiene los elementos básicos, un componente de creación que es central, es donde están los artistas, donde están los creadores, donde están los gestores, digamos, de base, pensando en la cultura, en el patrimonio, donde se generan las ideas. Pero muchas de esas ideas se hacen por gusto, y eso está bien. Eso es parte de los ejercicios de experimentación. Mucho puede ser un hobby, en otros casos puede ser también como laboratorio personal, pero una porción de las ideas y de las creaciones artísticas tiene un potencial de ser producido, es decir, de ser convertido en un bien o en un servicio. Cuando estamos hablando de un artista plástico es creador y productor al mismo tiempo, porque está creando, está soñando, está imaginando, pero está de una vez construyendo la obra de arte. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un escritor, tenemos que la creación va por un lado, pero la edición y la producción del libro la hace ya una editorial, se hace en una instancia aparte. Y cuando tenemos esa combinación de elementos donde hay creatividad y producción, empezamos a tener un encadenamiento y empezamos a tener el involucramiento de otros actores dentro de la cadena que agregan valor. Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en la obra de J.K. Rowling, ¿cierto? Ella se imaginó a Harry Potter, pero los editores lo convirtieron en un libro, lo convirtieron en película, lo convirtieron en parque temático. Luego viene entonces la parte de distribución, porque yo puedo tener la parte creativa, tengo la parte de producción, pero yo necesito que ese bien o que ese servicio salga de ahí y llegue a un mercado. Ese mercado puede ser la comunidad, ¿cierto? Es una distribución corta. Pero el mercado también puede ser, por ejemplo, la literatura mexicana que nos llega a Colombia a través del Fondo de Cultura Económica. Esa distribución es importante. Y finalmente eso llega a una ventana de acceso. Esas ventanas de acceso a veces son comercialización cuando son de mercado, a veces son ventanas de acceso, digamos, libre, abierto, de no mercado. Un ejemplo del primero, pues la librería. Yo voy a la librería del Fondo de Cultura Económico, que queda aquí a 3 cuadras del Ministerio de Cultura, y ahí compro libros. Ahí tuve un acceso, una ventana de acceso al libro. Pero también están, por ejemplo, los festivales que organizan los municipios y que son en un parque y de acceso gratuito a la comunidad. Ahí tengo un consumo de no mercado. Y también tenemos otro tipo de manifestaciones culturales que se dan con las comunidades, que son muy espontáneas, y si uno las mira bien, con atención, tienen un proceso de creación, un proceso de producción, un proceso
de distribución y finalmente un proceso de consumo. Independiente de todo eso, esta cadena está entre un ecosistema donde la educación interviene, los museos intervienen, donde las conversaciones intervienen, la institucionalidad interviene, el sistema de protección de propiedad intelectual del país interviene, en fin, todo ese ecosistema es de lo que se trata de industria. Y que uno pueda sobrevivir en ese ecosistema requiere capacidades de gestión. Uno de los problemas o los retos más grandes que tienen, por ejemplo, muchos creadores, muchos artistas, es que el no ser conscientes de estar en un ecosistema o el no o la no existencia de un ecosistema robusto hace que sea muy difícil que se conecte el creador con el productor y con el distribuidor. Entonces, difícilmente va a llegar ese talento y ese arte a inspirar a una comunidad. Claro, cuando estamos hablando de ciertas expresiones, se dan de manera muy local, eso está bien, pero ¿qué pasa cuando el talento de esa niña o ese joven es un talento que tiene la capacidad de ser un producto que impacte a más personas que las de esa comunidad? En ese momento, si no hay un ecosistema robusto que permita encadenar esa creatividad, ese talento con el resto de los eslabones, pues difícilmente vamos a generar el impacto que tiene el potencial de generar. Hay quienes no tienen la ambición de participar, eso está bien, pero ¿qué pasa con aquellos que sí tienen la ambición de inspirar a millones de personas y tienen el talento, pero no encuentran los medios? Ahí es donde tenemos que pensar entonces en una industria que efectivamente nos permita hacer ese encadenamiento. La quinta I es la integración, porque sucede que pues nuestras comunidades pues no viven en el vacío, nuestros países no viven en el vacío. Vivimos en un planeta donde hay más o menos unos 210 países y territorios, 215. Tenemos dentro de países como México, Colombia, enormes diversidades. Entonces, el norte de México es una cultura diferente a la del sur de México. Comparten elementos, pero sin duda tienen gastronomía diferente, el acento es diferente, las músicas que les gustan y generan son diferentes, las historias y las referentes de patrimonio son diferentes. Entonces, lo mismo pasa en Colombia. Aquí también tenemos un montón de regiones y la gente del Pacífico tiene una forma de pensar las cosas y de ver el mundo y unas músicas, y la gente del Caribe tiene otra, y la gente de los llanos y otra, y la gente de la zona andina tiene otra. Y si nos vamos aún más, bajémonos a un espacio particular, al Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano, en ese litoral, tenemos 4 departamentos, y en esos 4 departamentos tenemos fácilmente unos 60 o 70 grupos étnicos diferentes, y en cada grupo étnico hay una aproximación diferente a diferentes músicas. Entonces, todas esas diversidades, que lo podemos llevar a lo más local, no están solas, están integradas de una manera u otra. ¿Qué pasa? Necesitamos que los mecanismos de integración, desde lo local a lo territorial, a lo nacional, a lo regional, a lo global, pues sean mecanismos que entiendan el valor de la cultura. No podemos pensar que el mecanismo de integración que nos permite llevar la música del Pacífico a México, por ejemplo, sea un mecanismo o un sistema que funcione como si fuera simple y llanamente, no sé, producir un par de zapatos y llevarlos por la vía del costo más bajo a México. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de valores intangibles, estamos hablando de productos que son únicos por su naturaleza. Y el respeto por esa diversidad implica que si yo quiero llevar la música del Pacífico a México, tengo que llevarla con integridad, tengo que llevarla respetando los valores que esa comunicación cultural representan y buscan transmitir. No es simplemente coger, meterme en la selva, grabar una gente y llevar un cassette a México para vender cassettes. No. Se trata de que si voy a llevar el contenido cultural, la identidad del Pacífico a México, es para construir un puente de entendimiento y de respeto entre la cultura mexicana y la cultura del Pacífico colombiano. Entonces, esa es la integración, pensar de manera íntegra en cómo nos integramos desde lo cultural y creamos puentes donde nos enriquecemos mutuamente, pero no abandonamos nuestra identidad, no renunciamos a nuestros elementos de autorreconocimiento, simplemente los fortalecemos en ese diálogo intercultural. La sexta I es la de la inclusión. Esa es mi favorita. Tiene mucho que ver con la anterior, pero sobre todo tiene que ver con un elemento particular, y es la capacidad que tiene la cultura, nada más lo tiene. El intercambio cultural es lo que construye el tejido social. Cuando nosotros conversamos y nos damos cuenta que tenemos afinidad por la música, primero nos emocionamos, ¿cierto? Porque, te gusta la música, así que chévere, a ti qué te gusta, ¿no? Tal grupo, pa. Comenzamos a conversar y nos damos cuenta que nuestro gusto por la música es para géneros diferentes de la música. ¿Qué hacemos ahí?
¿Nos matamos porque no compartimos la misma visión sobre la música? ¿Porque no nos gusta la misma música? No. Comenzamos a hablar de música y ustedes me empiezan a contar por qué les gusta una música X y les empieza a gustar a ustedes por qué me gusta la música Y. Y en esa conversación pasa algo maravilloso y es que yo me quedo con un porqué y con una emoción de la música que a ustedes les gusta. Y ustedes se quedan con un porqué y una emoción de por qué a mí la música me gusta. Ese intercambio construye un puente entre nosotros. Ese puente, cuando lo empezamos a llevar a muchas personas, empieza a tejerse. Ese es el tejido social que nos permite entendernos entre las diferencias. Sabiendo que no compartimos todo igual, respetamos que tenemos elementos en común y encontramos mecanismos a través de la cultura y de las artes para dirimir las diferencias, para entender que nuestro instinto natural, que es que lo que es diferente es una amenaza, realmente es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de conexión. Por eso la conectividad digital es tan importante y tan poderosa. Todos queremos conexión, todos queremos de alguna manera conocer otras culturas, de alguna manera queremos compartir nuestra cultura. Y cuando podemos hacerlo de manera acelerada, a veces perdemos la perspectiva de lo que está sucediendo, pero en el fondo estamos ejerciendo ese derecho y ese anhelo de compartir. Entonces, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de esa construcción del tejido social, es decir, la construcción de ciudadanía. Pero es más importante inclusive que eso. Cuando hablamos de inclusión, hablamos del poder transformador de la cultura en el individuo. Es decir, no solamente es el que intercambiemos, sino qué hace la cultura con la persona cuando interactúa con uno, cuando uno empieza a ejercer el arte, por ejemplo, cómo lo transforma desde adentro. Y fíjense ustedes que en la cultura uno encuentra unas historias bellísimas. A mí me gusta hablar mucho de una que conocí personalmente en Paraguay. No sé si habrán oído hablar de la Orquesta de Instrumentos Reciclados del Paraguay, pero la historia tiene una cosa muy linda y es que cuando yo conocí el proyecto, ya tenía como unos 4 o 5 años de desarrollo hace ya media década, en 2015 aproximadamente, eh, vi una cosa maravillosa. Vi unos niños que vivían en un lugar que se llama Cateura. Cateura es un tiradero de basura, a cielo abierto, en las peores condiciones que se pueden imaginar. Estos niños vivían en ese tiradero de basura, pero ahí se conformó la Orquesta de Instrumentos Reciclados. Y la Orquesta de Instrumentos Reciclados hizo algo maravilloso, y es que formó a estos jóvenes en tocar música como una orquesta. Les dio herramientas maravillosas para la vida. Les dio disciplina, resiliencia, un autorreconocimiento de su valor, los empoderó, les enseñó a trabajar en equipo, les enseñó liderazgo, les enseñó a trabajar al futuro, es decir, a demorar la satisfacción a través del entrenamiento constante. Pero cuando yo estuve en Cateura en el 2015, en ese momento, estos jóvenes habían dado más de 800 conciertos en más de 40 países. Estamos hablando de jóvenes que venían o que vienen del barrio de, digamos, más pobre de Asunción y probablemente de los más pobres de Paraguay. Pero les hago la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de los jóvenes de la misma edad, del 1% más privilegiado del planeta, conocen 40 países? Es más, ¿qué porcentaje de esos jóvenes, además de conocer los 40 países, han sido celebrados, aplaudidos en 40 países? Yo también vi a estos jóvenes tocar en el Kennedy Center en Washington, delante de más de 3.000 personas de los cuerpos diplomáticos de los países que tienen embajada en Washington, en Estados Unidos, de la gente que, digamos, desde el punto de vista de formación profesional más sofisticada del gobierno de los Estados Unidos, de la banca multilateral, de cualquier cantidad de organizaciones impresionante. O sea, era realmente conmovedor. Ahora, el tema es el siguiente. Es muy posible que muchos de los jóvenes que hacen parte de la orquesta no se dediquen a la música para ganarse la vida. Eso está bien. Pero les garantizo que a lo que sea que se dediquen en la vida van a tener éxito. Precisamente porque tienen las herramientas de trabajo en equipo, de disciplina, de resiliencia, ¿cierto? Se valoran a sí mismos y pues obviamente cuentan con unas habilidades de comunicación desarrolladas a través de la cultura. Esa es la inclusión, es la transformación del individuo a través de la cultura y las artes para enseñarle
que los límites no son el lugar de nacimiento, sino qué hago con el talento que yo tengo. Y pues obviamente está en manos de los que hacemos política pública darles las herramientas para que puedan hacerlo mejor. Y la séptima I es la inspiración. Si ustedes piensan en las 7 I's, es un círculo virtuoso que comienza y termina pues con una niña llena de talento, con un joven inquieto. Y ahí es donde entra el componente de la educación, el ejemplo, el reconocimiento del derecho de autor, del derecho de propiedad intelectual que tenemos o que tienen los creadores que hacen sus obras. Es estimular el desarrollo, es entender que la educación artística y cultural no es algo que uno hace para crear artistas, es algo que se hace para crear ciudadanos. Cuando uno le da formación artística y cultural a los jóvenes, a los niños, desde los primeros momentos, no es para que todos sean músicos, o para que todos sean actores, o para que todos sean escritores, es para que todos tengamos las herramientas que tienen los niños de Cateura. Esas herramientas de resiliencia, de trabajo en equipo, de creatividad, de empatía, de comunicación asertiva. Esas son las herramientas de la inspiración, es poder mostrarle a los jóvenes que hay modelos a seguir, ¿cierto? Que hay ejemplos que vale la pena seguir y decirles, y aquí hay otros modelos, que de pronto ustedes no están conformes, son modelos a derrotar. Pero derrotar un modelo no es simplemente tirarle piedras al modelo, quiere decir transformarlo, quiere decir plantear las ideas que van a cambiar ese modelo para hacer del mundo un lugar mejor, para que mi talento, para que mi visión del mundo pueda tener una oportunidad. Entonces, esos son los temas. Y en Colombia, pues estamos trabajando con decisión. Para este año, yo sé que la cifra 2 billones de pesos no significa nada para ustedes, pero más o menos para ponérselos en dólares, estamos hablando de más o menos unos 600 millones de dólares. Ese no es el presupuesto del Ministerio de Cultura, ese es el presupuesto de las inversiones que de manera colectiva hacemos en cultura los miembros del Consejo Nacional de Economía Naranja. Si me fuera el presupuesto del Ministerio de Cultura para inversión, sería menos del 10% de ese presupuesto. Es decir, gracias a que trabajamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, desde el Ministerio de Cultura podemos hacer un impacto muy superior en esas 7 I's en todo el ecosistema de la cultura para fortalecer el rol de la cultura en el desarrollo. Por eso entonces les dejo ya de cierre y pues nada, el mensaje es muy simple. La invitación es a que hagamos como el Principito, nos pongamos esos lentes de rayos X para poder ver con el corazón y nos demos cuenta que lo que tenemos ante nosotros con la pandemia, con la transformación digital, no es un problema con forma de sombrero, sino una oportunidad del tamaño de un elefante. Muchísimas gracias. No los oigo. Listo. Muchísimas gracias, maestro, por esta gran presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat que nos estuvieron haciendo durante la presentación. No sé si gustas que te las vaya leyendo o quieres escoger algunas. No te escuchamos. ¿Listo? Estoy mirando aquí, alguien dejó como 7 preguntas, María Antonieta, no sé si, a ver, no, a ver, la involucración, el involucrarse es importante, es apropiarse de las herramientas, yo creo que pedirle a la gente que hace la política pública que nos represente, ¿cierto? Hay modelos que ya tenemos en Colombia que pueden tomar, pueden copiarlos, mejor si lo pueden mejorar. Nosotros estamos tratando de mostrar un camino, pero ahí está. Bueno, mencioné muchas de las ideas del libro aquí en la presentación. La mejor manera yo creo que es dándole a la cultura un rol transversal. O sea, cuando uno piensa que cuando la gente encasilla la cultura en una entidad única, para mí es una forma de cortarle las alas al desarrollo de la cultura, de las artes, de la expresión de los artistas. Porque sucede, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien tiene una idea maravillosa? Yo quiero hacer un videojuego, ¿cierto? Que le enseña a los niños la importancia del medio ambiente y de cuidar el agua. ¿A dónde voy? Al Ministerio de Cultura, porque es un producto cultural, al Ministerio de Medio Ambiente, porque el objetivo es la preservación del medio ambiente, o al Ministerio de las TIC, porque las herramientas que utilizan son el software. Cuando liberamos a la cultura y le damos un rol transversal, estamos permitiendo que las entidades cooperen
para decir, venga, el asesoramiento en el desarrollo tecnológico lo hace Mintic, ¿cierto? El asesoramiento en el componente cultural lo hace Mincultura, pero el usuario, el beneficiario, es la política medioambiental. Entonces, si liberamos a la cultura y le permitimos trabajar transversalmente, le hacemos muchos favores a la cultura. Yo una vez le oí a una persona muy interesante hace unos 8 o 9 años en un foro que dijo, vea, lo que necesitamos no es más políticas culturales, sino más cultura en las políticas. Y fíjense que el concepto de transversalizar la cultura es meter a la cultura en las políticas digitales, en las políticas laborales, en las políticas medioambientales, en las políticas comerciales, para que la cultura no sea alguien que sufre las decisiones que se toman por fuera del sistema, pero que nos afectan, sino que se tomen a partir de nuestra realidad cultural y de nuestra visión del mundo desde la cultura. La principal dificultad que existe con esto siempre es las resistencias al cambio. Hay como un establecimiento que no lo hace de mala gana ni de mala fe, pero que tiene una idea de que la cultura es de una sola forma y que solamente existe una forma de ver el desarrollo cultural, y eso les impide a veces ver con buenos ojos que uno hable de cultura con economía, con transformación digital, con emprendimiento. Es como herejía, cuando en realidad el mundo moderno no le importa si mi proyecto es cultural. Si mi proyecto es cultural y tiene elementos digitales y puede conectarse con la gente lo va a apoyar. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que si no les damos la posibilidad de tener herramientas de formación o acceso a esas herramientas digitales o a formación en gestión que les permita ser emprendedores, pues les estamos negando la posibilidad de que puedan participar de un mundo que tiene esas dinámicas que son eclécticas, que son convergentes? Entonces, todavía, y seguramente seguirá siendo una dificultad, es el cambio de mentalidad en el tema. La respuesta uno es, son los mercantilistas, quieren vender y privatizar el patrimonio. No, nadie quiere privatizar el patrimonio. Lo que queremos es que nuestra relación con el patrimonio sea mucho más dinámica y sea mucho más transversal y convergente. Uno no puede pensar, por ejemplo, en el desarrollo, por ejemplo, ¿qué tal en México, que tienen semejante desarrollo del turismo cultural alrededor de los sitios arqueológicos? Decir, no, cierre todo eso, que nadie lo conozca, porque eso es comercializar y mercantilizar el patrimonio. No, hay formas de darle visibilidad a la cultura y que además generan oportunidades de ingreso, generan empleos, generan bienestar en las comunidades. Claro, cuando se hace un mal manejo de un bien patrimonial por temas culturales, hay un detrimento para la sociedad. Entonces, no se trata de que hay que abrir todo por abrirlo, no, hay que hacer las cosas bien hechas. Ahí es donde está la capacidad de gestión, donde están los principios éticos de los que yo hablaba, donde está la integridad en la integración. Bueno, la de México no conozco, pues digamos, conozco la industria creativa, pero pues en este momento, por razones políticas, no puedo opinar sobre políticas en otros países, entonces me excusarán si no me puedo manifestar con respecto a eso, pero en México siempre ha habido una riqueza cultural impresionante, siempre ha habido, pues ha sido el país líder de América Latina en el desarrollo de industrias culturales y creativas, y sin duda es un país que seguirá siendo el referente y el líder. Nosotros desde Colombia esperamos con nuestras políticas cerrar la brecha, pero al final del día, pues es el mayor país hispanohablante del planeta, tienen una riqueza cultural impresionante y pues yo le veo que el futuro existe. Esperemos que las políticas culturales que se desarrollan en el país pues sigan desarrollando el potencial creativo y artístico de los mexicanos. Como jóvenes, pues, hombre, pónganse la camiseta, o sea, ya vieron la presentación, yo no sé, o sea, hagan de multiplicadores porque pues eso es un tema eso es, digamos, parte de lo que tenemos. Los modelos siempre se resisten al cambio. Yo creo que en medio de la tragedia que estamos viviendo con la pandemia, las crisis traen la oportunidad de obligarnos a cambiar. Este es un momento donde los jóvenes y los líderes tienen la responsabilidad de que ese cambio sea para hacernos mejores, para hacernos más resilientes, más solidarios, más empáticos, ¿cierto? No para hacernos más cerrados, no para hacernos más aislados, sino para integrarnos mejor, para valorarnos mejor. Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos ahorita es que para cambiar un modelo, este es el mejor momento.
El momento de una crisis es el momento para hacer las preguntas difíciles y para tomar las decisiones osadas de transformación. La información de lo que hay que hacer, todos la tenemos. Siempre estamos varados, es cuál es el mejor momento. El mejor momento es la crisis. Es el momento en que el sistema está sacudido y necesita una renovación. Renovémoslo haciéndolo más incluyente, haciéndolo más justo, haciéndolo más dinámico, modernizándolo si se quiere. En virtualidad, pues, pucha, la virtualidad sigue siendo dominante, pero la pregunta tiene mucho sentido. ¿Qué hacer para ir más allá de la virtualidad? Bueno, la cultura en este momento, tanto la que se expresa virtualmente como la que no, tiene una función muy importante en la pandemia, en el medio de la pandemia y en la nueva normalidad, y es ayudarnos a sanar como sociedad, a sanar como individuos. Es la música, es la literatura, va a ser el audiovisual el que nos va a ayudar a entender qué nos pasó como sociedad, a reflexionar, a darnos cuenta de qué perdimos que no podemos recuperar y que tenemos que aceptar como pérdida. ¿Qué perdimos que podemos y debemos trabajar por recuperar? Y también nos daremos cuenta de qué cosas hemos ganado que tenemos que aprender a aceptar, aprender a utilizar, a aplicar, a sentirnos cómodos con esas nuevas aprendizajes. Entonces, esto nos va a llevar a una transformación. El comportamiento que vamos a ver en nuestras sociedades y en nosotros mismos, en la nueva normalidad, ustedes se van a dar cuenta, va a estar dictado por cómo nos muestren en el audiovisual, lo que nos digan las canciones y lo que leamos en la literatura. Es decir, la cultura es el programa operativo de las personas. El celular se actualiza todas las noches, ¿cierto? Baja un programa y se actualiza. La sociedad oye música, lee libros, ve películas, ve series de televisión, tiene conversaciones y ahí es donde nosotros nos actualizamos y ahí es donde vamos a acostumbrarnos a usar el tapabocas de una manera, a mantener un distanciamiento físico, a hacer las cosas de una manera diferente en el trabajo, a tratarnos diferente mientras nos adaptamos a esta normalidad que nos trae la pandemia. Entonces, el rol de la cultura definitivamente va mucho más allá de la virtualidad y lo vamos a ver en las obras de teatro inclusive. O sea, todo lo que hagamos en consumo de cultura es lo que nos va a decir cómo es que nos vamos a comportar y esa va a ser la transformación de la sociedad. El turismo y la cultura van de la mano, ya lo dije, hay una simbiosis muy fuerte. En un país como México, probablemente la mitad del turismo, si no más de los visitantes, están motivados por razones culturales. En Colombia, que tenemos o teníamos una industria turística mucho menos desarrollada, el rol de la cultura es mucho menor. Entonces, mientras que en México tal vez el 40, el 60%, dependiendo de cómo lo midan, del valor agregado del turismo, era dependiente de la cultura. En Colombia apenas llegaba al 16%. Pero ciertamente ningún país con un nivel alto de turismo, con industria de turismo desarrollada, es una industria que no esté conectada con la cultura. Es decir, el turismo de negocios, el turismo médico, el turismo, digamos, no cultural, tiene unos límites. En cambio, el turismo cultural es infinito, porque al final del día uno no se satura de aprender y de conocer. Entonces, ahí el único límite es el tiempo para las personas, pero en la práctica las personas pues siempre van a querer más experiencias y más vivencias para compartir. Yo creo que a 10 o 20 años lo que vamos a ver es que el debate que hoy se da, si sí o no, economía creativa, no sé qué, en 20 años va a ser como hoy hablamos de la industria automovilística. Todo el mundo sabe que es un sector grandísimo de la economía, que es muy importante. Punto. Ya el debate va a haber pasado. El debate ya lleva más o menos 20 años fuerte. Los primeros 20 años del desarrollo de los conceptos fueron mucho más intelectuales, mucho más como conceptuales. Los últimos 20 años han sido los años de implementación de políticas y del debate de si esto realmente eso no es tan importante para la economía y para la sociedad. Y pues lo que se está viendo es que sí lo es, y la tendencia global es a que cada vez más países adopten políticas más claras de desarrollo de su economía creativa, de darle un rol preponderante a la cultura y las artes en el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en 20 años van a estar desarrolladas y vamos a ver que es un segmento mucho más importante en la generación de valor agregado, mucho más importante en la generación de empleos y tal vez el impacto más importante no va a ser ni el aporte al PIB ni el aporte a los empleos, va a ser la transformación de lo que como sociedad consideramos que es valioso. Probablemente uno de los efectos importantes de la consolidación de los modelos de economía creativa alrededor del mundo es que nos van a hacer mucho más conscientes del valor del capital cultural en la creación de riqueza, no de, pues de valores, no de
no de acumulación de dinero, sino de creación de riqueza, de valor a la sociedad, y su importancia en la calidad de vida. Así como Bután desde hace 40 años mide su producto de felicidad bruta, pues los países van a empezar a ser mucho más conscientes de tener como un indicador de capital cultural y cómo está distribuido. Hoy en día no somos conscientes, pero la distribución del capital cultural es bastante inequitativa. Solamente cuando entendamos ese valor de ese capital y cómo se acumula, podremos tomar medidas que lo hagan más equitativo y que le den mayor calidad de vida a la gente a través de la cultura y las artes. Aquí hablan de los derechos de propiedad intelectual no están en manos de las plataformas de Internet, los derechos de propiedad intelectual están en manos de los dueños de los derechos. Es a través de las plataformas como se monetizan, y lo que uno siempre necesita tener en cuenta en términos de propiedad intelectual es que, como en cualquier tema, uno no obtiene lo que se merece, sino lo que negocia. Cuando uno no registra la propiedad intelectual, cuando uno no es consciente del valor de la propiedad intelectual, uno firma cualquier cosa y entrega sus derechos. Cuando uno es consciente del valor de la cultura, es cuando uno puede corregir precisamente eso desde la raíz, y uno, al registrar sus obras, al registrar sus cosas y entender el valor, uno va a exigir, reclamar más derechos y mejor remuneración por esos derechos de propiedad intelectual. Ese es un tema, es un concepto muy complejo y muy poco comprendido, y donde falta muchísima pedagogía y nos falta muchísima conciencia social sobre cómo es que nos beneficiamos de la propiedad intelectual. Pero les hago un paralelo. Cuando uno piensa en propiedad intelectual, piensen, por ejemplo, en la propiedad privada de un lote. Entonces, ustedes en este momento, por ejemplo, yo estoy en este momento en el Ministerio de Cultura en Colombia. Aquí hay un edificio muy bonito, es patrimonial, pero este edificio no habría sido posible construirlo si quien lo construyó no hubiera tenido certeza sobre la propiedad de la tierra en la que está el edificio. Es decir, este es el Palacio Echeverry. El señor Echeverry no habría invertido los recursos millonarios que fueron necesarios para construir una edificación de fácilmente 10.000, 15.000 metros cuadrados. Porque ¿quién va a hacer esa inversión si cualquier persona puede decir ese lote es mío y me quita la edificación que yo puse? Algo parecido pasa con la propiedad intelectual. Si yo tengo una gran idea, y volvamos otra vez al ejemplo de J.K. Rowling, que ya la mencionamos, yo tengo la gran idea de un joven mago, ¿cierto? Que no sabe que es joven mago, solamente sabe que es un joven muy desafecto en su familia, y tengo toda una historia de cómo él llega a darse cuenta que es la persona más importante para salvar al mundo del mal. Tengo esa gran idea, tengo esa gran odisea de desarrollo personal, esa gran narrativa. Si yo, como J.K. Rowling, no tengo una certeza sobre la propiedad intelectual de esa idea, no tengo ninguna posibilidad de compartirla con un editor para que el editor me diga, yo hago el desarrollo, yo invierto en desarrollar esa idea en una serie de libros, en una serie de películas, en unos parques temáticos. Porque nadie va a invertir recursos si cualquier persona puede decir que la idea del mago, que la historia de Harry Potter es de cualquier persona. Entonces, el tema con la propiedad intelectual es que tenemos que entenderla para poder aprovecharla. Uno, cuando desconoce algo, siempre va a perder. Uno siempre tiene que conocer muy bien los temas para entrar a trabajar. Ahí donde tenemos que hay un vacío muy importante en la formación artística, y es explicarle a los actores, a los artistas, a los escritores, a los músicos, a todos, qué es la propiedad intelectual y por qué es importante para ellos, para que en lugar de coger el camino fácil de decir, la propiedad intelectual no me importa porque eso es de los ricos, es decir, no, mi riqueza es propiedad intelectual y yo tengo que saberla negociar, saberla intercambiar, para que la gente invierta en mi proyecto, para que la gente invierta en mi talento. Disculpa, maestro Cuéntame. Felipe, ¿podemos tomar solo una última pregunta? Claro que sí, dime cuál quieres. Híjole, no, tú mejor. Aquí una que me gusta mucho, que es la de si es relevante crear material en diversos idiomas o incluso con sus subtítulos. A mí me parece fundamental que nos hagamos conscientes de la diversidad lingüística. Aquí en Colombia, igual que en México, tenemos muchas lenguas. Aquí tenemos 69 lenguajes reconocidos.
69. Ahora, alrededor del 99% de la población colombiana habla español como lengua nativa. Pero otro 3 o 4% habla estas lenguas como una lengua secundaria, como una lengua tan nativa como el español. En Colombia, por ejemplo, una de las lenguas oficiales de Colombia es el inglés. Nosotros tenemos un archipiélago en la mitad del Caribe que se llama San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y en ese pequeño archipiélago hay dos lenguas, el inglés y el creol. Y no son lo mismo, tienen mucho parecido en algunos aspectos, pero son dos lenguas separadas. En la isla de Providencia y Santa Catalina, el inglés es la lengua de ellos. En la isla de San Andrés es el creol. Ahora, ambas poblaciones son trilingües. Ambas hablan inglés, creol y español. Y fíjense ustedes que hace un par de años me tocó la suerte de ir a la premiación de un tema que ya también tiene en México que se llama Smart Films. No sé si lo conocen. Smart Films es un festival de cine hecho con celular que se originó en Colombia, pero que ya tiene versión en México y ahorita está abriendo en Paraguay. Y hace 2 años en Smart Films yo fui a entregar un premio. Me invitaron para que entregara un galardón. El galardón a la mejor banda sonora del cortometraje de ese año. Y se lo ganó el corto hecho en San Andrés, un corto que era filmado en creol. Y los ganadores se subieron muy emocionados, ¿cierto?, a la tarima y agradecieron en creol, mientras esto se transmitía al país entero. Para muchas de las personas que están viendo ese día la transmisión, probablemente unas 250,000 personas, yo creería que por lo menos para el 90-95% de los que estaban viendo la transmisión, ellos pensaban que en Colombia se hablaba español. Y no pensaban que tal vez para alguien que hacía cultura y que podía ganar un premio en un concurso cultural, podía ser una persona cuya lengua nativa principal fuera diferente al español y fueran colombianos. Y seguramente si vamos a ver en México, vamos a encontrar una población que tiene al maya, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El Najatahual. Siempre se me olvida cómo. Bueno, Natahual. Bueno, en México puede haber fácilmente otras también 50 o 60 lenguas. Y para muchos mexicanos, la realidad de que existen esas lenguas y que son principales para una porción muy importante de la población, no existe como noción. Entonces es fundamental realzar la diversidad desde lo idiomático, porque es que a través de reconocer esa diferencia es que nosotros nos podemos acercar a otras lenguas, a otras culturas. Entonces sí, es fundamental. Yo creo que eso es como un buen mensaje de cierre. Maestro, pues, de verdad que ha sido toda una experiencia poder platicar contigo ahí de esta forma virtual. Nosotros nos enriquece mucho tener esta visión también internacional, todo lo que nos has contado. La verdad envidiamos de una forma positiva todo lo que tienen allá en tu querida patria. Aprendemos mucho de cómo nuestro país hermano ha podido explotar todas las industrias creativas y culturales y llevarlas pues prácticamente a otro nivel de política pública. Nosotros en México entendemos que nos hace falta un camino por recorrer porque se viene también una generación de jóvenes, y así lo hemos platicado nosotros, con mucho auge, con muchas ganas de salir adelante, y a veces es complicado debatir contra estas ideas de que pues no se puede vivir del arte, no se puede vivir de la cultura. Queremos quitar ese estigma, queremos quitar pues esa idiosincrasia que nos ha pues, prácticamente heredado muchas otras generaciones, y nosotros pues hacer el intento por poder cambiarla. Creemos desde la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro que a través de este programa, poniendo políticas públicas verdaderas, reales, tangibles, podemos alcanzar esto. Vamos a buscar definitivamente implementar pues este modelo, y así lo pondremos en letras. Te haremos llegar una copia de nuestro programa de las 7 Is, que a mí me encantó la manera en cómo lo planteas, de cómo lo puedes llevar hasta prácticamente la inspiración, desde una idea, pasando por la industria, pasando por la integración,
Creo que es un modelo excelente el que tienen allá en Colombia. Y la verdad, pues, qué bueno que haya actores políticos como Iván Duque que pues, prácticamente en su discurso de apertura de toma de protesta, así le llamamos nosotros, pues habló mucho de la economía naranja para como fuente de empleo para los jóvenes. Lo vemos pues con muy buenos ojos. Pues muchas felicidades por el trabajo que están haciendo por allá y la verdad nosotros agradecemos mucho que también estas herramientas digitales nos permitan y nos acerquen a otras culturas, a otras políticas públicas que nosotros podemos replicar, porque aquí en Núcleo, que es el proyecto de la Secretaría de la Juventud, el primer centro de innovación y emprendimiento joven totalmente gratuito en México, tenemos una frase que te queremos compartir que es: trabajar juntos es triunfar. Nosotros sabemos que la colaboración hoy es la herramienta principal que nos puede llevar a transformar el tejido social y pues este país que ha sufrido mucho. Y pues esta generación de jóvenes está muy entusiasmada y motivada por poder hacerlo así. Y bueno, ya no voy a entrar en detalle, pero también me encantó que pusieras los ODS, maestro. Aquí no será tema de discusión en este Zoom, pero estamos trabajando muy fuerte por los ODS también. Aquí hay muchos jóvenes que de manera voluntaria y con mucho liderazgo están trabajando por esos ODS. Y me hiciste reflexionar mucho en el 17, que pues, trabajamos transversalmente con los jóvenes también. Entonces, pues agradecerte muchísimo, mandarte un abrazo virtual desde Querétaro. No hay que perder contacto. Sé que hay muchos jóvenes aquí que van a querer hacerte llegar solicitudes, algunas otras preguntas. Y bueno, que esta pues, sea la primera de una relación pues bastante fructífera para los jóvenes y la cultura allá en tu país. Te agradezco mucho, maestro, y finalmente gracias a todos. Gracias, Rafa Mata, saludos allá a la secretaria. Alex, saludos a todo el grupo del MAG. Estamos por iniciar el movimiento de artistas juveniles aquí en Querétaro, que bueno, de eso ya te platicaremos en otra ocasión. Gracias, maestro, y un abrazo desde México, desde tu tierra, Querétaro. Muchas gracias, un abrazo para todos y recuerden que aunque no podamos estar juntos en este momento, sí podemos estar unidos en el propósito de creer en el futuro y salir adelante. Muchas gracias, maestro. Agradecemos tu muy valiosa aportación y también agradecemos a todos los presentes por sus aportaciones de parte del área de Administrativas y Culturales de la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro. Por último, los invitamos a que nos apoyen con su retroalimentación con una breve encuesta que se encontrará en nuestras redes sociales y ahorita también se las vamos a agregar aquí al chat. Agradecemos mucho el apoyo de todos y si alguien tiene algún comentario extra, puede ponernos en el chat. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Saludos. Gracias, maestro. Gracias, Alex. Saludos. Gracias, Rafa.